no es religión, es Cristo, es salvación. No es religión, es Cristo, es salvación. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio o religionis, que a su vez procede del verbo religare. Se forma precisamente de dos prefijos, del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar, fíjense bien. Así que la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano, algunos dicen, con Dios o los dioses. Esa es una definición precisamente desde la perspectiva, intelectual. Repito, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios, con D chica, y con los dioses. Religión puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos, según algunos. Quise darles esta definición porque sin duda alguna la religión ha causado mucho problema en la identidad del hombre con Dios. Y el hombre sin Dios está peleado precisamente con la religión y pasan a traer a Dios. No sé si se han percatado de eso. Y tenemos un grave problema en ese sentido, mis amados hermanos, porque pareciera ser que la religión, fíjense bien, en el esfuerzo humano que ha hecho como para guiar al hombre hacia Dios, ha interpuesto muchos obstáculos de muchas índoles, etcétera. La religión, mis amados hermanos, tiene por función la consolidación de un sistema de valores que permite, por un lado, la cohesión del grupo social en función de un proyecto común, y por el otro, crear cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Es lo que definen en cuanto a la función de la religión. Y desde esa perspectiva, de alguna manera tal vez no esté tan mal, porque es la cohesión, ¿no? El grupo, el juntar, el unir personas afines sobre un credo que tienen muchas veces como fin, algunas veces, ayudar al hombre a tener cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe y de alguna manera superar el sufrimiento humano y llevarlo y dirigirlo hacia la felicidad, de alguna manera. No es tan mala esa connotación de religión. Pero si nos damos cuenta, a final del camino, ¿quién es esa? A final de cuenta, la religión se basa en el esfuerzo humano por traer al hombre a Dios, que es donde difiere el principio de Cristo y el cristianismo que confesaron los apóstoles. Porque no es el esfuerzo del hombre que lleva al hombre a Dios, es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz que atrae al hombre a Dios. No sé si me explico. Es el sacrificio del Señor atrayendo al hombre hacia Él a través de la cruz del Calvario. No es por nuestros propios esfuerzos, a final de cuentas, sino es por el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por esa razón, Efesios 2:8 dice: no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y no es por obras. Ahora, ¿eso significa que no tenemos que hacer nada? No significa eso. Pero no somos salvos por obras. Vamos a hacer las buenas obras en gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros. A final de cuentas, el fundamento de la doctrina de la salvación de Pablo es esa, la fe en Cristo Jesús como tal. Es más, Pablo, hablando a los Gálatas, se traslada hasta el Génesis y dice: es que Abraham no fue justificado por las obras de la ley,
sino que fue justificado por la fe en Cristo, en Dios como tal. Entonces, mis amados hermanos, no es una religión, es Cristo, es salvación. Por eso cuando hablamos del encuentro con Dios, el hombre no tiene que tener un encuentro con una religión como tal, sino tiene que tener un encuentro con Cristo Jesús, con el Dios que salva, con el Dios que transforma, con el Dios que cambia. Por eso mucha gente dice, es que yo no quiero nada con la religión. No sé si se han percatado ustedes de eso. Mucha gente dice, es que yo no quiero tener nada con la religión, que ver con la religión. Y yo siempre les digo, pues ya somos dos. Yo ni enseño ni practico religión, porque mi experiencia no fue con una religión, fue con Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a mi vida, Él cambió mi vida, no la religión establecida. Si hubiera sido por la religión, y muchos, yo recuerdo de mi generación, veían a la religión y veían el fruto de la religión, y veían muchas veces la práctica religiosa de muchas personas que se contraponía y se sigue contraponiendo a los principios de Dios como tal. Por esa razón es importante que nosotros entendamos esto. No es una religión, es Cristo, es salvación. Cristo, mis amados hermanos, es el título oficial de Jesús que vino a usarse como nombre. Por ejemplo, en Juan 1:41 hay una cosa bien interesante, una descripción importante e interesante al respecto que se hace acerca de Jesús. Simón Pedro dice, llamando a su hermano, le dijo, Este llamó primero a su hermano Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjense bien, es el Cristo. Y Cristo tiene que ver con eso, con el pueblo de Israel. Esperaban a alguien. ¿A quién esperaba el pueblo de Israel? Al Mesías. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, al Salvador, al ungido. Por eso cuando la mujer samaritana está platicando con Jesús, ella dice, es que alguien nos dirá, nuestros padres nos enseñaron. Fíjense otra vez ahí el conflicto, si le pudiéramos llamar así, interreligioso entre samaritanos y judíos. La mujer le dice al Señor Jesús, mira, es que tú eres judío y los judíos con samaritanos no se llevan entre sí. Y Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, te pares a platicar conmigo, siendo mujer y siendo como soy? Casi le dice. Pero el Señor Jesús le dice, si tú supieras, fíjense, a mí me impresiona eso. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías de beber, tú le pedirías del agua que Él puede darte, la cual nunca jamás te va a provocar sed una vez más. Y el Señor le dice, es que mira, a la mujer le dice al Señor Jesús, es que a nosotros nos enseñaron que debemos adorar en el monte, y ustedes dicen que tienen que adorar en el templo. ¿Y qué le dice Jesús? La hora viene y la hora es en que ni en el monte ni en el templo adorarán, porque Dios busca adoradores verdaderos, adoradores que le adoren. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Y ese es el principio, mis amados hermanos, entender lo que Dios quiere enseñarnos, que no se trata de religión. Escúchelo bien. La relación con Dios, con Cristo, no se trata de religión, se trata de una experiencia de salvación que el hombre debe experimentar en Dios, con Dios, a través de la persona de Jesucristo, naciendo en su vida y siendo transformado por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. Por esa razón es impresionante e importante que entendamos nosotros primero esto, mis amados hermanos. El cristianismo tiene una como connotación, no la búsqueda del hombre hacia Dios pidiendo o esperando el favor del Señor, más bien es el Señor buscando al hombre perdido, sin esperanza y sin consuelo. El mismo Señor enfatiza, por ejemplo, en Lucas 9 y 10 en adelante, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué cosa? Perdido.
Ese es el énfasis y el punto principal de la salvación del hombre. No es el hombre buscando a Dios, porque a veces nosotros nos queremos dar como el lujo, ¿no? De decir es que yo busqué a Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan en su primera carta? No, tú amas a Dios no porque seas bueno, sino amamos a Dios porque Él, ¿qué cosa? Nos amó primero. O sea, no llevamos nosotros la primicia de la búsqueda hacia Dios, es Dios buscando al hombre. Es más, esto es desde el principio. Adán se pierde, Adán peca, Adán va contra Dios, Adán se revela ante el principio y al mandato del Señor, y la Biblia dice que no es Adán buscando a Dios, es Dios buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Fíjate bien. Es Dios buscando al hombre. Por eso el encuentro con Dios, los encuentros con el Señor transforman, cambian, bendicen, restauran, liberan, sanan, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que hace el Señor precisamente en nuestras vidas o en la vida del ser humano. Por lo tanto, mis amados hermanos, es la misma connotación, repito, que Dios hizo con Adán. Cuando éste decide pecar, cuando éste decide hacer lo malo ante los ojos del Señor. En base a todo esto podemos observar que la religión es una práctica meramente humana basada de alguna manera en credos que llevan al hombre tal vez a someterse a una deidad cual sea, esperando muchas veces el favor de esa deidad. Y muchas veces la religión ha hecho esa connotación, ponen principios de hombres y queremos como religión muchas veces en la práctica religiosa hacer que el hombre se someta a principios. Pero cuando nosotros entendemos el principio de Dios, yo he entendido eso, que mi vida debe estar sometida al principio de Dios. Por esa razón debemos recordar siempre algo que me llama muchísimo la atención, que si hay contradicción en lo que el hombre y Dios dice, vamos a querer primeramente en lo que Dios dice, no en lo que el hombre diga, sino en lo que la palabra del Señor diga. Es más, usted no debe someterse en lo que le dicte su corazón, porque hay mucha gente que así piensa, ¿no? Dice, es que mi corazón no siente. No se trata de sentir, se trata de creer. ¿Me explico? No se trata de que es que yo no siento, no. Se trata de que si en la Biblia está estipulado, si en la palabra de Dios está estipulado tal o cual principio, vamos a obedecerlo como tal. Por lo tanto, mis amados hermanos, el tema del mes, un encuentro con Jesús, no es una religión. En Cristo es salvación. Ese encuentro con Dios no es religión, es Cristo buscando al hombre, es Dios buscando al hombre y dándole salvación y vida eterna como tal. Por eso, cuando pensamos en Cristo y en la salvación que Él vino a otorgarnos, podemos, mis amados hermanos, darnos cuenta que lo único que el hombre debe hacer no es aceptar un conjunto solamente de credos para ser salvo, ni tampoco llevar un conjunto de ritos religiosos. Es Dios a quien Él debe aceptar. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Para ser salvos no se trata de aceptar un conjunto de credos o un conjunto de prácticas religiosas. Es la persona de Dios, de Cristo en nuestro corazón. Pero cuando Dios está en nuestras vidas, entonces Él es el que provoca, como el apóstol Pablo dice, el querer como el hacer. Entonces nuestro espíritu, nuestra vida, lo que nosotros somos, empieza a obedecer a Dios de manera natural, sin que se nos obligue. O pregúntoles, ¿alguien le obliga a practicar la vida en Cristo? Porque si usted dice, es que me obliga el pastor, ¿no? Porque muchos dicen eso, ¿no? Es que me obliga el pastor. No se trata de obligación, se trata de determinación y de obediencia y de sujeción a la bendita palabra de Dios como tal. Por lo tanto, mis amados hermanos, quiero compartir esto y seguir desarrollando este punto. ¿Por qué razón? Si vemos nosotros entonces que el encuentro con el Señor no es una religión, es Cristo, es salvación, implica salvación, entonces la connotación de Pablo en Hechos capítulo 9, que habla de la conversión de Pablo, los primeros versículos, es interesante de ver y connotar,
algunos principios que a mí me llaman mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque yo creo, mis amados hermanos, que cuando Pablo persigue a Cristo, ¿saben qué es lo que tenía Pablo en su corazón? ¿Sabe qué es lo que tenía Pablo en su corazón? Religión. Sí. Pablo tenía religión, entendía la ley, practicaba la ley, pero desde la perspectiva religiosa. Y como religioso era bueno. Es más, él dice, es que como yo casi dice, como yo, no hay otro. Miren, y empieza a sacar sus credenciales, ¿no? Soy israelita, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a serlo, perseguidor de la iglesia. O sea, con eso está diciendo, me los llevo de calle a todos. Era religioso, pero un religioso casi asesino, ¿no? Porque si no era el actor intelectual, de alguna manera participó cuando mataron a Esteban. Y dice la Biblia que consentía en la muerte de Esteban. En otras palabras, decían allá en mi pueblo, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, pues, ¿no? Y Pablo fue eso. Pablo hizo eso. Pablo de alguna manera, él dijo, ok, miren, yo no puedo tirarle una pedrada porque soy fariseo, pero les detengo la ropa, aquí les aplaudo, desde aquí les echo porras, desde aquí estoy con ustedes, no ahí en la práctica, pero emocionalmente estoy conectado y enganchado con ustedes. Ahora miren, Pablo era un religioso como tal, pero un día, dice versículo 1, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que perteneciesen al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Pablo estaba decidido, pero no esperaba que alguien glorioso saliera al encuentro de él. Le iba a cambiar la perspectiva de la religión a lo que implica el encuentro con Jesús. De una concepción y práctica religiosa, el Señor lo iba a llevar precisamente a una confrontación para que él tuviera una experiencia que fuera personal, real y práctica. Aquí ya no era esto me han enseñado, aquí era yo lo he visto. Aquí ya no era es que así decía la ley. Ahora él tenía que ser confrontado y encarado nada más y nada menos con el gran yo soy. Sí, porque es lo que Jesús le dice a final de cuentas a Pablo. Con ese verbo que se hizo carne, con ese verbo, dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No esperaba Pablo eso. Llevaba sus credenciales, llevaba sus cartas para apresar a todos los del camino. Pero el Señor, en primer lugar, el Señor está en búsqueda. El Señor está en tu búsqueda de manera continua. En ese encuentro con el Señor, con Dios, quiero que entiendas algo, que Dios siempre está en una búsqueda continua para con nosotros, en una búsqueda continua. El Señor sabía cuáles eran las intenciones de Pablo al ir a Damasco. Lucas de alguna manera precisa enfáticamente en el versículo 1 que Pablo aún respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Había observado la muerte de Esteban. Él sabía que tenía autoridad para perseguir a los del camino, pero de alguna manera experimentaría la verdad central de lo que movía a los cristianos. Fíjense bien, él experimentaría lo que movía a estos hombres poco comunes. Sin duda alguna, era algo que la sociedad no podía comprender. El amor hacia Dios era la pasión por el reino, era una muestra de agradecimiento por lo que el Señor había hecho en sus vidas. Era lo que habían visto precisamente hacer en el Señor estos discípulos que Pablo perseguía. Él no entendía qué los movía, que a pesar de la cárcel, a pesar de que ya sabían que Esteban había sido asesinado, seguían predicando. Era algo que inconscientemente el apóstol Pablo, en Saulo de Tarso, en este tiempo no entendía, lo cual eso lo llevó a él tiempo después
a vivir y a manifestar, al grado que muchas veces a Pablo lo encarcelaron, lo apedrearon, le pegaron, etcétera, etcétera. En una ocasión cuando el apóstol Pablo lo apedrean, lo sacan de la ciudad como muerto, dice la Biblia, pensando que estaba muerto, y al día siguiente Pablo volvió a entrar a predicar. Fíjense, eso es pasión. Eso que él perseguía, al rato él mismo lo está experimentando. Mis amados hermanos, no se trata de religión. Yo quiero dejarle esto en su corazón. No se trata de religión, se trata de Cristo, el Señor. ¿Me explico? Se trata de Cristo, el Señor. Por esa razón es importante que usted y yo entendamos eso. Saulo era su nombre hebreo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos de la cultura helenista, que poseía un estatus jurídico de ciudadanos romanos. O sea, no era cualquier cosa, Pablo. No cualquiera podía tener una ciudadanía romana en ese tiempo, y Pablo la tenía. Era un hombre, según algunos anales históricos, que había sido instruido en una formación teológica, filosófica, jurídica, judicial, mercantil, lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo, arameo. O sea, Pablo era la kerma innata de la religión de esa época. Así. Sí. Por eso en serio, a mí me da risa cuando hay personas que leen un libro, no medio libro, leen Wikipedia, ¿no? Y sienten que ya saben todo y tienen todos los argumentos como para irse contra Dios. Se me hace tan superficial eso. El hombre, creación de Dios, queriendo dar una explicación de que Dios no existe. Imagínense. Es precisamente a eso lo que Pablo en Romanos capítulo 1 habla sobre la necedad del hombre, que sintiéndose, dice, sabio, se hizo necio en su propio razonamiento. Sí. No debía Pablo, sin embargo, estar allí en Jerusalén. Se cree que Pablo nació como por ahí del año 5, año 6 después de Jesucristo. Casi era contemporáneo de Cristo. ¿Sí? Es más, Gamaliel supo de Jesús. Y Gamaliel en algún momento dijo: es que si esto es de Dios, va a permanecer. Sabía Gamaliel quiénes eran los del camino. Sabía quién era Jesús. Lo mismo que Pablo. El problema es que cuando muchos desconocen algo, lo persiguen, lo rechazan. De alguna manera, Saulo significó por aquellos años un acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces una secta herética del judaísmo, inflexiblemente ortodoxo. El joven Saulo de Tarso, mis amados hermanos, estuvo presente cuando lapidaron a Esteban. De alguna manera, repito, en el encuentro con Dios, en esa búsqueda incesante de Dios, en esa búsqueda impresionante de Dios para con el hombre, el Señor sigue en una búsqueda de manera continua para con el hombre. Por eso el Señor lo encuentra a Pablo no en el mejor momento de su vida, no en el mejor momento de su vida. ¿Y por qué yo digo no en el mejor momento de su vida? ¿Sabe cómo estaba emocionalmente Pablo en ese momento camino a Damasco? ¿Qué dice versículo 1? Aún Pablo respirando, ¿qué? Traducido a nuestro español coloquial, ¿qué diríamos? Pablo estaba, ¿qué? ¿Cómo? ¿No escucho? Enojado. Y cuando estamos enojados, tomamos las peores decisiones. Estaba enojado. También estaba amargado, porque quien tiene enojo en su corazón se amarga. ¿Sí? ¿O no? Si no, vea al que está a un lado de usted y vea en la cara. Sí, el enojo provoca amargura.
porque son emociones viscerales. ¿Sabía usted que bajo el influjo del enojo, de la amargura, del odio, del rencor, muchos toman las peores decisiones en la vida? Se separan de su familia, dejan un trabajo, se quitan la vida o le quitan la vida a otras personas bajo el influjo de estas emociones. Por eso yo digo que Pablo no estaba en óptimas condiciones y ya era el momento. A mí me fascina esto porque siempre Dios llega en el mejor momento de nuestras vidas. Para nosotros es el peor, para Dios es el mejor. ¿Me explico? La mayor parte de las personas que hemos creído en Dios, si no todos, pero la mayor parte, en un 99.9%, llegamos en un momento difícil de vida, en un momento de conflictos, en un momento, no sé, de fracasos, de soledad, de tristeza, de dolor, de afrentas, de enfermedades, de escaseces, no sé de cuántas cosas más. Todos venimos en algún momento, en un momento oscuro de nuestras vidas, en búsqueda de Dios. El Señor lo encuentra no en el mejor momento de su vida. La mayor parte, repito, de todos nosotros hemos venido a los pies del Señor en el peor momento de nuestras vidas, en los momentos cuando las circunstancias no han sido las mejores. La mujer, por ejemplo, con flujo de sangre, vino a tocar el manto del maestro no en el mejor momento de su vida. Tal vez 12 años atrás la vida de esa mujer era hermosa, era buena, era bonita, con recursos económicos, con salud. Pero dice la Biblia que durante 12 años ella había sufrido flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía y estaba peor. ¿En qué momento buscó a Dios? En el peor momento de su vida. Jairo, en el mismo episodio de Marcos que narra Marcos, Jairo era un principal de la sinagoga. Mientras él estuvo bien, no buscó a Dios. Mientras él estuvo bien, no buscó a Jesús. Pero alguien le dijo: oye, mira, hay un chico de casi 32, 33 años que hace milagros, que cambia vidas, que resucita muertos, que sana enfermos, que da vista a los ciegos, que limpia a los leprosos, etcétera, etcétera. Ve a él puede ayudar a tu hija. Y Jairo viene a los pies de Jesús, se le postró, dijo: Señor, mi hija única agoniza, ve a mi casa para que la sanes. ¿En qué momento vino Jairo? En el peor momento de su vida. Yo le pregunto, ¿en qué momento vino usted a los pies de Cristo Jesús? Yo no sé si todos los que estamos aquí ya tuvimos ese encuentro con Dios, pero yo le pregunto, si no lo ha tenido, ¿espera un peor momento o cree que ya es el mejor momento para acercarse a Dios? Mi amado hermano, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, estás en el momento para acercarte y buscar de Dios y restaurar tu encuentro con el Señor, o esperas un peor momento. Porque hay quienes esperan un peor momento, ¿no? Quieren tocar fondo. Un día le pregunté en consejería a alguien, me comentó sus problemas y yo le pregunté: ¿crees que ya tocaste fondo o necesitas tocar más? ¿Qué creen que me respondió? No. Él dijo: falta todavía. Le digo: pues cuando llegues me buscas, porque ahorita no vas a entender. Hay quienes necesitan tocar fondo para volver en sí. El hijo pródigo, ese cuate tocó fondo. Les dijo: estoy mal, tengo hambre, no tengo dinero. Es más, mi vida en estos momentos vale menos que un puerco, y para un judío era lo peor. ¿Me explico? El Señor lo encuentra en un peor momento en la vida de Pablo. Nicodemo, por ejemplo, vino a buscar al Señor cuando se dio cuenta y supo que su religión no llenaba el vacío en su corazón. Nicodemo, principal de la sinagoga, viene a Jesús y le dice: mira, me sé la ley, sé todo, pero hay algo que falta. Y Jesús le dijo: mira, te es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. ¿Sabe qué es lo que no da la religión? No da el nuevo nacimiento. El único que lo da es Cristo Jesús. ¿Me explico? Y religión involucro cualquier movimiento. Nuestro movimiento cristiano, o sea, muchas veces pensamos que ve a la iglesia y vas a ser salvo. Hermanos, la iglesia no salva a nadie. Prácticas religiosas no nos salvan a nadie. Es la obra máxima, redentora y expiatoria que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Allí Cristo Jesús compró a precio de sangre la salvación del hombre.
¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Amén o no amén? Miren, el Señor lo rodea con su luz en el momento más oscuro de su vida. A mí me impresiona eso. He predicado muchísimas veces este pasaje y siempre hablamos de la luz, el resplandor más fuerte que el día el sol de día, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué Jesús se le aparece a Pablo de esta manera? Porque Pablo tenía que ser confrontado nada más y nada menos que cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo no es confrontado por una enfermedad. Pablo no es confrontado porque la suegra hubiera estado enferma, porque la hija hubiera estado enferma. Pablo no es confrontado porque tuviera un pie más largo que otro. No, Pablo es confrontado por cómo era. Y Pablo precisamente decía: miren, yo soy lo máximo. Entonces viene alguien a su encuentro con él y lo confronta de una manera tan espectacular, tan extraordinaria, que cuando se le aparece el Señor Jesús, dice que el resplandor de la presencia de Jesús era más fuerte, fue más fulminante que la de la luz del sol, al grado que Pablo, fíjese bien, queriendo o no, Pablo tiene que caer de rodillas delante de aquel que estaba frente a él. Y hay algo bien interesante en todo esto: el Señor lo rodea con luz en el momento no solamente más difícil, sino en el momento más oscuro de la vida de Pablo. Pablo había decidido irse en contra de los del camino, pero se le aparece el jefe, el Señor, el Rey, el Todopoderoso, y la vida cambia y es transformada. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, nuestra vida verdaderamente debe ser transformada, hermanos, cambiada. La forma en que el Señor se le aparece es impresionante, sin duda alguna es diferente a los demás. Por ejemplo, a Pedro lo convence a través de un milagro en una barca. A Mateo le dice: sígueme, aun cuando este era cobrador de impuestos. Nadie lo invitaba a seguir, a que lo siguiera. Mateo era odiado, pero hubo alguien que puso los ojos en él. No le importó cómo fuera Mateo, y le dice: sígueme. Y Mateo, fíjense, estaba tan necesitado de amor y de alguien que lo invitara a salir, que pasó por ahí un rabí, un maestro llamado Jesús, y le dice: sígueme. Fue tanto el impacto, yo creo, la mirada, la voz, la forma como se dirigió Jesús a Mateo, que no le importó dejar su trabajo, no le importó dejar el banco de los tributos para seguir a Jesús. A Saulo lo confronta con poder. Pablo necesitaba algo así. Lo convence con una luz más fuerte que la luz del sol. Aparentemente, mis amados hermanos, él andaba en luz según su religión, pero necesitaba experimentar algo más poderoso de lo que él consideraba normal. Quien anda en obscuridad necesita luz, y esa luz solo se encuentra en Cristo Jesús. Esa luz solamente se encuentra en Él. Una segunda cuestión que yo veo en todo esto, mis amados hermanos, es que en ese encuentro con el Señor de Pablo, repito, no religión, es Cristo, es salvación. En esa experiencia el Señor lo confronta en un momento de crisis. Ojo, Jesús lo confronta en un momento de crisis, no solamente en el momento más oscuro de su vida, sino en un momento de crisis. Y ese momento de crisis, versículo 4, dice 3 y 4: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, si cuando Dios se mueve, esto es bien interesante. Dios nunca deja nada a medias. ¿Y sabe dónde? Y esto es bíblico. Pablo en Filipenses capítulo 1 dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la manifestación de Cristo Jesús. O sea, Dios nunca deja nada a medias. No sé cómo se siente usted, a qué grado de cocimiento se encontrará, ¿no? Pero Dios yo creo que no ha terminado con usted ni conmigo. ¿Por qué digo esto? Miren, Pablo ya está donde Dios lo quería tener: postrado, tirado,
fulminado. Y uno puede decir, pues ya Dios cumplió, ya Dios hizo eso. A veces los cristianos como que tomamos prácticas místicas, ¿no? No, es que ya lloré bastante, ya lloré, un día lloré, oré 10 horas, un día, y esto me ha pasado a mí, o sea, no voy a pensar que estoy hablando mal de usted, o sea, yo digo, Señor, pero no te acuerdas que cómo lloré tal día, no te acuerdas de cuánto oré, por eso fue para el momento, para ese día, para mi experiencia de ese día. ¿Me explico? Pero hoy dice la Biblia que son nuevas, ¿qué cosa? Sus misericordias. Y si yo quiero comprender esa misericordia de Dios hoy, mi corazón tiene que ser renovado hoy, mi mente tiene que ser renovada según Romanos 12:2. Ahora miren, quiero avanzar un poquito más en esto, pero quiero dejar claro algo. Sin duda Pablo estaba en crisis de creencia. Él pensaba hasta ese momento que estaba en lo correcto. Por lo menos esto pensaban los fariseos. Un día le dijeron a un hombre que había nacido ciego. Miren lo que dice esta lectura, Juan 9:24 en adelante. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacernos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo más maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjense bien lo que hace la religión: nubla el concepto y la deidad de Jesús. No se trata de religión, se trata de Cristo el Salvador. Amén. Se trata de Cristo el Salvador. Esta es precisamente, mis amados hermanos, la actitud que Pablo tenía. Le era imposible querer en alguien que estuviera por encima de un conjunto de credos dogmáticos que hasta ese momento habían regido su vida. Pero allí Dios lo encuentra y empieza a obrar una transformación extraordinaria en su vida. Y hay una pregunta impresionante: ¿por qué me persigues? Es una pregunta, si usted se da cuenta, que Pablo jamás responde. ¿Cómo ve? O sea, ese Pablo que traía, pero en un enojo impresionante, traía cartas, traía unas agallas que nadie podía contra Pablo, y Pablo viene con su séquito para perseguir a los cristianos, y llega un momento en que Jesús le dice: a ver, Pablo, ¿por qué me persigues? Impresionante, ¿no? Pablo no responde a esa pregunta. Es más, Pablo después responde con una pregunta, pero él no responde. O sea, si usted hubiera sido Pablo, ¿qué hubieras dicho? A ver, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, porque me caes mal. Digo, por lo menos, ¿no? Porque no creo en ti. Creo que esos seguidores tuyos son unos mentirosos. Digo, esa hubiese sido la respuesta oportuna, ¿o no? Es que esos no los tolero. A esos que se dicen ser tus discípulos, esos cristianos no los tolero, porque en mi religión no caben. Pero ¿qué provoca la presencia de Cristo? ¿Qué provoca el encuentro con Dios? Disipa dudas. El encuentro verdadero y genuino con Cristo disipa dudas. ¿Sabe qué hace? Quita enojo, quita dolor, quita todo. Pablo iba enojado. Yo le pregunto a usted, imagínense la escena, ¿se la puede imaginar? Pablo, yo doy por sentado, no lo dice la Biblia, pero yo doy por sentado que Pablo iba a caballo, mínimo. Pero imagínense esa escena. Pablo está en el piso, así todo con tierra, y escucha una voz: Pablo, ¿por qué me persigues? Yo pregunto, ¿será que estaba enojado Pablo cuando estaba en el piso y escucha la voz? Yo creo que ya no.
¿Sabes por qué? Porque cuando alguien se encuentra con Cristo, la vida cambia, tus emociones cambian. Usted y yo podemos estar enojados, podemos experimentar muchas emociones, reveses, pero preséntese delante de Dios. Usted no puede perseverar o estar frente a Dios enojado, cuando va con todo un corazón dispuesto a ser tocado por Dios. Cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios y usted va enojado y se presenta delante del Señor, el Señor empieza a apaciguar su enojo. Cuando usted va con temor, pensando que ya se va a morir, dice el profeta Elías, escuché un silbo, ¿cómo? Apacible y delicado, y allí estaba Dios. Wow. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo estamos desesperados, nos presentamos delante de Dios, Dios cambia nuestro sentir, porque Él es el único capaz de transformar la vida del hombre. Su nombre es Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el Señor lo confronta en un momento de crisis al apóstol. ¿Por qué me persigues? Es una pregunta que Pablo, con toda su sabiduría y conocimiento que tenía, no pudo contestar. Él guarda silencio, él no sabe qué contestar. Si al Señor Jesús le hace una pregunta, él debió contestar. Hacía un tiempo pasado el mismo Señor confronta a Pedro, y Pedro escucha la pregunta de Jesús, y Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? O sea, el Señor es así. Confrontó a Pablo: ¿por qué me persigues? A Pedro: ¿me amas? Si el Señor, bueno, el Señor está aquí con nosotros hoy, pero si te pudiera decir una pregunta así audible que tú escucharas, ¿qué te diría? ¿Me amas? Tal vez te empezaría el Señor: ¿crees en mí? ¿Qué responderías? ¿Crees en mí? Ah, Señor, pues más o menos, solo los domingos 2 horas, cuando estoy en la iglesia, ¿no? ¿Me amas? No, pues Señor, tú sabes que te amo. ¿Me eres leal? ¿Eres fiel? ¿Eres obediente? Y muchas preguntas, ¿cuántas de ellas responderíamos? ¿O nos quedaríamos como Pablo? ¿O nos quedaríamos como Pedro, diciendo primero: sí, Señor, tú sabes que te amo? Segunda pregunta: Señor, tú sabes que te amo. Algunos dicen que no, en la traducción real no debería decir: tú sabes que te amo, tú sabes que apenas si te quiero. Pero la tercera respuesta de Pedro precisamente dan a luz lo que había en su corazón. Y Pedro dice al Señor: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. En otras palabras, tú sabes cómo estoy. Pregunta no contestada. Dios se acerca a Pablo y lo confronta en un momento de crisis de fe y en un momento de crisis emocional y espiritual. Se conjugan las 3 áreas en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué te preguntaría el Señor a ti hoy? Tal vez te diría: ¿por qué no crees en mí? ¿Por qué no me sirves? ¿Por qué no eres fiel? No sé. ¿Qué te preguntaría el Señor? Una tercera razón. Bueno, antes de eso, fíjese bien: ¿por qué me persigues? Él se presenta aún cuando no hay una respuesta. Pablo, en lugar de decir: Señor, estoy enojado contra ti, ¿saben cómo responde Pablo? Señor, ¿quién eres? ¿Se acuerdan? La semana pasada yo les decía: lo ilógico del pueblo de Israel es que tuvieron frente a frente al Mesías y no le conocieron. Tuvieron frente a Jesús y no le conocieron. Ahora Pablo lo rodea una luz, escucha una voz que no era común, y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y viene la respuesta. Jesús bien pudo haber no contestado, pero él andaba en búsqueda ¿de quién? De Pablo. En tu momento más oscuro de tu vida, en el momento más difícil de tu vida, Dios te va a preguntar. Y aun cuando no le respondas, si tú le preguntes, Dios te va a contestar. Y Jesús le dice a Pablo: yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Wow. Muchas personas como Pablo, son como Pablo, actúan como él. Repito, muchas veces juzgamos lo que no entendemos y no conocemos. A veces es solo un mecanismo de defensa que nos impide conocer la verdad. Pablo
no tiene una respuesta, pero sí hace una pregunta. Y como Jesús es un caballero, Jesús responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué maravilloso es el Señor. Él no es un ser anónimo, Él es Jesús. Le dijo un día a sus discípulos en la barca, cuando ellos van en la barca y están siendo atormentados por el viento y la tempestad, y ven a Jesús caminar sobre el mar, ellos se asustan y gritan: ¡un fantasma! Y Jesús inmediatamente les grita, les dice: tranquilos, hey, yo soy, tengan ánimo, no teman. Juan, en el Evangelio de Juan se plasman precisamente, mis amados hermanos, 7 cosas, 7 yo soy de Jesús. Juan describe a Jesús como: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, yo soy la puerta, soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, soy el camino, la verdad y la vida, soy la vid. A Pablo le dijo: soy Jesús. ¿Cómo ven? Soy Jesús. Si usted fuera Pablo, ¿qué hubiera sentido? ¿A quién perseguía Pablo? A los del camino, o sea, a los que creían. Y en un momento X de su vida, alguien, el Señor de los del camino, se le aparece y dice: mira, ok, si peleas contra ellos, peleas contra mí. Persigues a ellos, me persigues a mí. Soy Jesús, aquí estoy, Pablo, ¿qué quieres? Wow, interesante, ¿no? No se trata de religión, se trata de Cristo, se trata de salvación. Quiero ir terminando. 3, lo transforma y le habla de manera amorosa. 5 y 6 de 9, 5 y 6 de Hechos. En este momento Pablo ya entendió por lo menos 2 cosas: que él estaba equivocado, que su religión no sirve, y que el Señor Jesús es la verdad, que era el ungido, que era la luz del mundo. Es un momento en que Pablo abre su corazón. Ese es el momento de su conversión. El momento cuando su corazón está dispuesto a la orden y palabra del Señor. Ese es el primer fruto de una genuina conversión, de una verdadera entrega, de un verdadero rendimiento a Dios. Fíjense bien lo que voy a decir, quiero terminar. Cuando alguien se encuentra con Jesús, lo primero, y es el efecto genuino y la respuesta clara de una verdadera conversión y de un verdadero encuentro en Cristo Jesús, es cuando usted y yo ponemos a la orden de Él nuestra vida. Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús le habla de manera amorosa. ¿Qué le dice entre la segunda y la tercera pregunta? Jesús le dice: Pablo, no sufras más. ¿Cómo ve? No te lastimes más. En otras palabras, literalmente dice: no patees un aguijón, porque quien se lastima eres tú. En medio de la persecución y el enojo de Pablo, Dios le habla con amor y le dice: no te lastimes más, soy Jesús. Hoy en estos tiempos hay mucha gente que quiere seguirse lastimando mucho, cuando Jesús dice: hey, yo soy Jesús a quien tú necesitas. Soy Jesús que te hace falta en tu corazón y en tu vida. Pablo entiende algo y responde. Fíjense bien, cuando una persona se convierte, cuando una persona acepta a Jesús, cuando una persona reconoce a Cristo como el Señor, ¿sabe qué es lo que dice? ¿Sabe qué es lo que le dice al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Wow. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos le han dicho eso al Señor algún día? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se lo dije al Señor cuando yo tenía escasos casi 15 años. Y el Señor dice: quiero que me entregues tu corazón. Digo: ok. En un conflicto de crisis emocional, existencial, en mi época de estudios, el Señor confronta mi corazón siendo un joven todavía.
Y me volvió a confrontar y le vuelvo a preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me dice: que me sirvas. Y yo le dije al Señor: y fulano no puede, y sotano, y vengano, Señor, pero yo no, alguien más. Y el Señor dijo: tú. Han pasado los años y le sigo diciendo al Señor: ¿qué quieres que haga? Y el Señor sigue dando respuestas. En los momentos grises y oscuros siempre estará la luz de Cristo. En los momentos de crisis existenciales y de decisiones personales, Dios te va a decir: aquí estoy, no sufras. Y lo único que usted y yo tenemos que decir al Señor es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El Señor le dice: no te lastimes, no te lastimes más. Pablo escucha la voz dulce que jamás había escuchado, y él decide preguntar esto: ¿qué quieres que haga, Señor? Samuel un día le dijo al Señor: Señor, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Josué pregunta al ángel de Dios y al príncipe de los ejércitos celestiales: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? ¿Qué dice? En otras palabras: Señor, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál va a ser su respuesta a Dios hoy? ¿Cuál va a ser su respuesta? Y termino. Dios lo desintoxica de su maldad. Escuche, cuando Dios va a obrar en nuestras vidas, no te pone y no te da una misión nueva, no te da una razón nueva, intoxicado con la vida pasada. Dios no quiere usar personas tóxicas, no, sino sanas. Al grado que a Pablo, adrede, yo creo, el Señor lo deja 3 días sin vista. Pensemos por el impacto de la luz, por lo que usted quiera, pero Pablo quedó 3 días sin ver. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía que ver hacia adentro de sí mismo. Cuando Dios le dice a Ananías: ve a tal calle, tal casa de tal persona, ahí está uno llamado Saulo que ora. Fíjense bien. ¿Sabe qué dice Ananías? Dice: Señor, no, él es peligroso, es perseguidor de los cristianos. Y el Señor dice: ve a él, imponle las manos para que recupere la vista, porque yo le enseñaré cuánto ha de padecer por mi causa, porque lo voy a poner para que lleve el evangelio a los príncipes y a los reyes y a los gentiles, y le voy a enseñar cuánto debe padecer por el reino. En otras palabras, le está diciendo el Señor: ve, ya está sano, ya no es tóxico. Cuando alguien encuentra a Cristo, tiene esa experiencia, sana su corazón. Yo no sé cómo esté su corazón, no sé cómo esté su vida. Todos admiramos a Pablo, y tal vez como el ministerio de Pablo no haya otro, pero eso no significa que Dios no pueda usarnos para gloria de su reino y su nombre. Con nuestras facultades, con nuestros talentos y habilidades, Dios te quiere usar, pero Dios quiere que dejes todo lo tóxico que puedas tener en tu corazón. Yo quiero que oremos en esta hora y usted diga: Señor, el encuentro contigo me ayudó. Hoy ratifico y entiendo, no es religión, es Cristo, es salvación. Si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, igual puedes tener ese encuentro como lo tuvo Pablo, y créeme, Dios cambiará abruptamente tu vida desde ahora y para siempre. Pónganse de pie, oramos. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Te alabo, Padre, y te exalto porque eres maravilloso. Aquí estamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú nos bendigas.
Sé con cada uno de nosotros. Bendice a la iglesia, bendice a cada persona presente. Los que vienen en camino para el otro culto, Señor, pido que tú les bendigas. Y aquí estamos todos, Padre. Que tu palabra haga eco en nuestros corazones. Toca nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Siga orando. Yo no sé cómo esté tu vida, mi hermano, mi hermana. Es cuestión personal entre tú y Dios. ¿Cuántas cosas en tu vida tienes que entregarle al Señor? Tal vez has pasado por momentos oscuros, por crisis de fe. Hoy el Señor te habla con cuerdas de amor y te dice: ya no sufras más, ya no te lastimes más. Yo soy Jesús. Eso le dijo a Pablo: yo soy Jesús. Eso bastó para que Pablo dijera: Señor, ¿qué quieres que yo haga? De allí en adelante la vida de Pablo cambió rotundamente, radicalmente. Tal vez es lo que te falta hacer, que tú le digas a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a casa con esta palabra en tu corazón. Dile al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios te va a responder. Señor, gracias por tu palabra. Te honramos y te exaltamos.